caza de brujas, titula The Objective en el PSOE, para saber quién ha filtrado el vídeo del presunto pucherazo, intento de pucherazo electoral de Pedro Sánchez. Parece ser que Pedro Sánchez ha montado en cólera y está buscando quién ha sido el filtrador de ese vídeo, mientras The Objective dice que ese vídeo solo estaba custodiado por dos personas, el mismo Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. Desde luego, si no ha sido Pedro Sánchez quien filtrara ese vídeo, y obviamente él no pudo serlo, ya que le perjudicaba, debemos preguntarnos, ¿puede haber sido José Luis Ábalos? ¿Qué intención podría estar detrás? Desde la psicología del poder tenemos una interpretación de todo esto en la eventualidad de que fuese José Luis Ábalos. Y es que no olvidemos que José Luis Ábalos declara el próximo miércoles dentro del caso Mascarillas. Y si esto fuese una llamada de atención al estilo mafioso, un mensaje encriptado que José Luis Ábalos pudo haber enviado a Pedro Sánchez, cuidado que voy a declarar, cuidado que sé cosas, de momento suelto esto. A ver si la fiscalía se va a comportar bien conmigo. ¿Qué opinas? Escribe mientras parte la intro porque vamos a analizar precisamente esta hipótesis en este vídeo. Venga, vamos allá. Así es, esto es lo que titula The Objective, caza de brujas en el PSOE, Sánchez busca el filtrador de las imágenes del Comité Federal. El artículo internamente, te voy a leer unos cuantos trozos que son súper interesantes. Dice Pedro Sánchez, saco algunos extractos de este artículo. Durante años se dijo incluso que la urna había irrumpido con varias papeletas en favor de Pedro Sánchez, las mismas maniobras que utilizaron Koldo García y Santos Cerdán en las primarias de 2014, que ganó Sánchez, colocando dos papeletas más cuando nadie te vea, como recoge en los informes de la UCO. Cuidado porque, claro, Pedro Sánchez venía de un antecedente. En 2014, cuando ganó las primarias, recordarás que un mensaje que han sido captados de, oye, pon unas papeletas más, ¿no? De Santos Cerdán y Koldo García. Es decir, puede ser que ese modus operandi que le fue bien en el 2014, Pedro Sánchez quiso volver a replicarlo en 2016, forzando una elección donde no había ni censo electoral, por tanto, no era posible averiguar cuántas personas tenían derecho a voto y cuántos votos correspondían a cuántas personas, y además haciéndolo en una habitación, en privado, ¿no? El artículo sigue avanzando. Sin embargo, lo que parece percibirse en la imagen de esta grabación inédita es que la urna de metacrilado estaba vacía. Lo que cuentan fuentes cercanas a Susana Díaz es que una vez iniciada la votación fraudulenta, hubo un momento en que Pedro Sánchez llamó a Susana Díaz detrás de la pared para negociar. Y allí la urna disponía ya de media docena de votos. Y ahí es donde Susana Díaz se dio cuenta de que no se podía proceder de esa manera. ¿Qué hacen esos votos allí si la urna se llevó vacía? Sin interventores que acreditaban quién había votado ni cuántas veces, lo que hizo pensar a los críticos que se estaba perpetrando un pucherazo en toda regla que era imperativo frenar. La sospecha de un gran número de dirigentes del PSOE es que los sanchistas habían introducido unas papeletas más en la penumbra de ese cuartucho donde nadie les veía. Y aunque nadie pudo demostrarlo, las revelaciones de la UCO 10 años después permitieron encajar muchas piezas, ya que a través de las investigaciones de la UCO se pudo ver que 2 años antes, a través de Santos Cerdán y Koldo García, se emitieron más papeletas a favor de Pedro Sánchez para que Pedro Sánchez saliese elegido como secretario general del PSOE. Bien, es interesante esto porque ocurrió 2 años antes. El modus operandi se conocía, había funcionado con anterioridad y muy probablemente Pedro Sánchez quería replicarlo aprovechando el caos de un comité federal que, en fin, presentaba toda una serie de fisuras que él podría precisamente haber sacado a su favor, ¿no? Fisuras de seguridad y de transparencia, obviamente. Para ello, sacar a la luz estas imágenes guardadas en la penumbra del más recóndito cuarto oscuro de Ferraz durante una década tiene tanta relevancia informativa. Cuentan que el entorno de José Luis Ábalos, que solo Pedro y Ábalos tenían ese pendrive. Ojo, solo Pedro y Ábalos tenían ese pendrive. Y que lo tuvieron 7 meses después de ganar por segunda vez las primarias. Cuando volvieron a Ferraz, ganando las primarias, obtuvieron esas grabaciones, no las borraron, sino que muy probablemente alguien las guardó
sabiendo que en un futuro podrían servirle. 7 meses después, el recién elegido secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, en sustitución de César Luena, que había cambiado de bando apoyando a Patxi López, se hizo con el material que ha permanecido 10 años custodiado. Obviamente no era el único que tenía esa memoria USB. También cuentan que Ábalos, el primero que se acerca a abrazar a Pedro Sánchez tras su dimisión esa misma noche, es el principal damnificado de la publicación de esas imágenes después de Pedro Sánchez, porque el exministro que declarará el próximo miércoles en el Tribunal Supremo y para quien la Fiscalía pide 24 años de cárcel, pretendía utilizar ese material para negociar con Sánchez una rebaja de las penas. Traducido, Ábalos quería chantajear a Sánchez con sacar a la luz estos vídeos a cambio de un trato favorable por el fiscal, por el Ministerio Público, en el primero de los juicios de corrupción que afrontará en los próximos años. Hasta ese punto son importantes estas imágenes. Y yo me pregunto, habla de Oggetti que el principal damnificado sería José Luis Ábalos porque ya no puede usar esas imágenes. Pero yo saco la conclusión opuesta. Precisamente a raíz de sacar esas imágenes, puede ser que Ábalos le esté lanzando un mensaje a Pedro Sánchez. Ojo, tengo información. Esto es de momento lo que puedo sacar, pero tengo mucho más. Mira a ver si haces que la fiscalía trabaje a mi favor, como has logrado con tu mujer, aunque de poco está sirviendo, pero bueno, aún así, si la fiscalía en lugar de pedir 24 años de cárcel le pide 18, es que ya son 6 años menos de cárcel. ¿Entendemos por dónde puede ir la cosa? Creo que sí, que es bastante verosímil que estas imágenes salen a la luz una semana antes de declarar como imputado José Luis Ábalos en un juicio donde podría soltar cosas que podrían causarle mucho daño a Pedro Sánchez, que de manera indirecta le esté diciendo, oye, ¿tú te acuerdas de esto? Y si te acuerdas de esto, te acordarás de muchas más cosas que tengo en tu contra. Muy probablemente ahora mismo Pedro Sánchez está tratando de averiguar qué sabe José Luis Ábalos y qué pruebas tiene José Luis Ábalos si se ha permitido quemar este cartucho, ¿no? Porque aquí The Objective dice que el damnificado sería José Luis Ábalos porque al hacerse públicas estas imágenes, José Luis Ábalos ya no la puede utilizar para extorsionar a Pedro Sánchez. Pero ¿quién no nos va a negar la posibilidad de que José Luis Ábalos disponga de muchas más imágenes, muchas más pruebas, muchos más cartuchos que quemar? Aquí The Objective lo que está suponiendo es que es la prueba más grave que puede tener José Luis Ábalos contra Pedro Sánchez. ¿Y si no fuera así? ¿Y si Ábalos tuviera otras pruebas aún más gordas y que simplemente se trata de dar el mensaje, ¿no? Me he pedido permitir quemar este cartucho porque dispongo de otros más. ¿Por qué no? De hecho, fíjate lo que he encontrado de esto lo ha pasado Guillermo Rocafort de 2025. Fíjate, esto es del ABC, 8 de julio de 2025. Titulaba Guillermo Rocafort, muy pocos patriotas llevamos hablando del pucherazo del PSOE desde 2023. Ahora se ve que teníamos mucha razón. Ferraz orquestó el pucherazo contra Susana Díaz 9 meses antes de las primarias. 9 meses antes. Es interesante esto, es decir, que se viene hablando de esto desde hace bastante tiempo. Y lo que más llama la atención de todo esto es la posición de gente como Susana Díaz, que sigue viviendo del PSOE con un sueldo de casi 100.000 euros, 100.000 euros, y que dice que no quiere retratar a Pedro Sánchez, no quiere volver a pasar sobre este tema, no quiere denunciarlo, porque no quiere revivir emocionalmente todo lo que le pasó. Pero Risto Mejide la dejó retratada a Susana Díaz, hablando de su doble moral y de su corrupción moral, precisamente porque lo que ella no quiere es renunciar a ese dinero, renunciar a seguir viviendo del partido, lo cual demuestra cómo los partidos políticos en España son auténticas mafias en las que una persona cuando entra y comienza a vivir del dinero que produce el partido por esa persona, ya entra dentro de una suerte de chantaje, dentro de una suerte de mecanismo mafioso de extorsión por el que ya no quiere renunciar a ese dinero y esté dispuesto a mentir o a ocultar incluso información contra compañeros y excompañeros para no ser echado del partido, para no perder los privilegios que le brinda el partido. Y claro, ¿en qué momento una persona podría llegar a hacer todo lo contrario? A definitivamente cantar y soltarlo todo. Cuando ya no vive del partido, cuando está fuera del partido, cuando la justicia le persigue y cuando tiene que protegerse a sí mismo, porque el principal perjudicado de todo eso podría ser él. ¿Y de quién estamos hablando que está en esas condiciones a día de hoy? Precisamente José Luis Ábalos. Ya no vive del partido, ya no recibe dinero del partido como Díaz,
y encima tiene a la fiscalía que está pidiendo tantos años de cárcel y a lo mejor es el momento de sacar algo de información con el fin de que aquellos que siguen en el partido comiencen a verle las orejas al lobo y hagan algo, si es que pueden hacer algo para al menos no perjudicarle más de lo que ya está perjudicado. Obviamente José Luis Ábalos ya no teme perder nada, porque ya lo tiene todo perdido. Solo puede ganar años de libertad en la medida en la que la fiscalía pida menos años de prisión contra él. Sin embargo, Susana Díaz, que sigue viviendo del partido, en la que muestra esa incoherencia, en la que muestra esa doble moral de ser traidora de sus propios principios. Y así la retrató el mismo Evaristo Mejide en Todo es mentira. Di la verdad, no quieres hablar de aquello porque tienes miedo de Pedro Sánchez, tienes miedo que te quiten el puesto, tienes miedo perder la paguita de la organización, la PSOE. De hecho, Susana Díaz es senadora y por tanto recibe un dinero por seguir perteneciendo al partido. Susana Díaz hace años decidió enterrar su propia moral, enterrar su propia ética, enterrar su sentido de justicia en favor de callar y seguir viviendo de un buen sueldo que le garantiza el seguir perteneciendo al partido. Algo que también le sucede a este hombre, a García Paje, ¿no? Que amenazó con que diría que contaría algo, etcétera, etcétera, ¿no? Decía que diario, Paje amenaza Sánchez por el pucherazo, contaré con detalle lo que se vivió. El caos tenía unos gestores. Ese día me di cuenta de lo que caería a España, de lo que le caería a España. Bueno, si se dio cuenta y no hizo nada, entonces no es ningún justiciero 7 años después, más 10 años después de ese intento de pucherazo. Ningún justiciero, García Paje, habla 10 años después en esos términos. Más bien, habla en estos términos un traidor que fue cómplice durante 10 años y ahora amenaza a traicionar a su propia organización mafiosa. Emiliano García Paje, lo que está demostrando con esto, al menos en la conclusión que yo extraigo, es que ha vivido de la ley de la omertad de la organización mafiosa, de la que presuntamente mafiosa, de la que forma parte, fue cómplice sabiendo esa información durante 10 años de todo esto y no lo denunció. A no denunciarlo, obviamente esto le delata como cómplice y ahora tal vez podría retratarse, eso sí, y podría soltarlo todo, se lo agradeceríamos, pero eso no quitaría el hecho de que fue cómplice de todo aquello que vio y que cayó. Así que no venga ahora con esa idea, imagen de persona buena, justiciera, que lo va a soltar todo. No, Pepa Millán lo dejaba claro aquí. Ese día se dieron cuenta de lo que le caería a España y todos se callaron porque era preferible cargarse un país a quedarse sin puesto. Estos son los referentes morales de los nostálgicos del sistema que nos ha llevado a la decadencia. El PSOE bueno no existe, efectivamente no existe, porque por mucho que García Paje vaya de bueno, por mucho que Susana Díaz vaya de bueno, lo que demuestra su conducta y su silencio hasta el día de hoy es que han callado para seguir viviendo de los beneficios de pertenecer a la organización, recibir dinerito, hacer pacto de poder, pacto de omertad y por tanto convertirse en cómplices porque se han beneficiado, porque han obtenido un beneficio directo económico y de poder dentro del partido por callarse y no decirle a los españoles lo peligroso que iba siendo meterse en manos de su propio jefe. ¿Dónde está la ética? ¿Dónde está la moral? No sé, tú me dirás. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, compártelo, hazlo llegar a más personas, suscríbete para recibir notificaciones porque en el momento en el que publique el próximo vídeo, ahí nos encontraremos. Chao.